Siento que brillo mucho. Este, es que la luz me da muy directamente a mí. Entonces, si chequen bien, así se ve normal. Va. Romanos, capítulo 1, versículo 28. Y voy a comenzar. Va. Hoy cambiaron mi orden. Perdón, denme 2 segundos. Ahí está. Ok. Y así como ellos no tuvieron a bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, a los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también dan aprobación a los que las practican. ¿Ok? Le doy un versículo más, pero los que vamos a estar estudiando ahorita son del versículo 28 al 31. Y primeramente voy a comenzar con un pequeño, bueno, perdón, no con un pequeño. En esta ocasión voy a hacer el ver cuál es la trama de todos estos versículos, qué es lo que está haciendo a grandes características Pablo a través de estos versículos, ¿no? Entonces voy a realizar 3 preguntas, ¿sí? Y a través de esas 3 preguntas vamos a ver qué es lo que nos está diciendo este pasaje, ¿ok? Entonces, si pueden, ahorita vamos a titular este estudio, si hay los que colocan título, los peligros de desaprobar a Dios, ¿ok? Y comenzamos. Básicamente, la enseñanza de Pablo que nos está dando aquí es una que está yendo en contra de todas las enseñanzas que vemos en todas las sociedades, ¿sí? Estaba pensando hace unos momentos, antes de llegar aquí, acerca del argumento de arminianos calvinistas. Tienen una pelea, no sé si qué tan ubicados estén con ella, pero voy a decirlo en general. Tienen un solo, una versión de ver el texto, los arminianos una versión de ver el texto, los calvinistas, y entonces van luchando para decidir cuál es la visión correcta de Dios en base a la interpretación que tiene el texto, ¿no? Dentro de esa argumentación que estaba pensando, de camino está el argumento que me salió a mí es, primeramente tendríamos que estar de acuerdo nosotros en que lo importante no es saber si la visión que nosotros tenemos del mundo es la visión que tiene que formar nuestra doctrina, sino saber el hecho de que la Biblia y el pensamiento de Dios es la que tiene que formar nuestra doctrina y también tiene que reformar nuestra visión del mundo. ¿Ok? Si nosotros tenemos una visión del mundo en la cual solamente podemos admitir ciertas cosas como buenas en base a lo que tú ya conoces, tenemos una visión muy limitada, porque ni tú ni yo definimos el bien o definimos el mal, solamente lo define Dios, ¿sí? Y dentro de estos versículos estamos viendo la idea de que absolutamente todas las personas están en un mal, ¿sí? Si notan, en estos versículos hay 21 pecados que está nombrando Pablo, que están dentro de toda la sociedad, ¿sí? Nos está dando entonces una enseñanza de cómo es que hay un mal destructivo que tira a todas las sociedades, que está de forma activa hoy en día, que es una consecuencia por haber desaprobado a Dios, ¿sí? Entonces la mente de la sociedad ahorita está defectuosa. Todas estas características no son algo que tengan todas las personas, pero es algo que surge todas de una misma raíz, que es desaprobar a Dios. Lo vemos en el versículo 28. Y a partir de esas, si notan, la característica principal que define todos estos pecados, versículo 28, es una mente depravada, ¿sí? O una mente que no aprueba a Dios, ¿no? Dicen en la versión RBR, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, una mente que no puede aprobar las cosas que son buenas como buenas, sino que automáticamente está aceptando todo lo malo, ¿sí? O tiene una visión distorsionada que agarra todo lo malo.
Ahora entonces la mente social que tenemos ahorita, nos dice este pasaje básicamente, toda está deshecha. ¿Ok? Si le preguntamos a alguien de alguna sociedad, de cualquier sociedad, ninguno te diría que la mente global está deshecha. La mente global para las personas se define a través de las personas en muchas ocasiones. En el tiempo en el que vivimos ahorita, cuando es algo que es relativo a la sociedad define qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, ¿sí? Y entonces no es Dios quien lo está definiendo, que es mi punto. Cuando vemos entonces eso, vemos que estarían viendo una visión relativa dentro de lo que ellos piensan que es bueno y no se estarían dando cuenta que su mente está reprobada, que su mente ya no aprueba las cosas buenas. Entonces, algo que viene a la mente para mí en eso, ¿no? Es que ahorita nosotros, y creo que se ve muy bien aplicativamente, ahorita nosotros hay cientos de cosas en nuestras vidas que no pensamos y que no definimos como buenas o como malas, ¿sí? Ejemplo, cuando nosotros vemos una serie, cuando nosotros estamos dentro de Netflix y empezamos a poner una nueva serie y empezamos a verla de forma constante todo el día, se ve como algo muy normal para nosotros. Pero en cierta forma tendríamos que dudarlo, porque si nosotros fuimos entregados a una mente depravada, una mente reprobada, y esa es la forma normal en la que vivías, y es la forma normal en la que vive la gente, y lo aceptan como bueno, tendríamos que estar dudando de dónde proviene el aceptar o no aceptar esto, ¿sí? Lo que necesitamos más bien nosotros es una palabra que esté fuera de nuestro mundo, una palabra que esté fuera del mundo defectuoso que está definiendo lo bueno y lo malo, y de esta mente que está reprobada mundialmente, y a través de ella estar definiendo las cosas, ¿no? Y esa es la mente de Dios, ¿sí? Y entonces tenemos que buscar nosotros más bien esta mente. Entonces, una vez que vemos estos 21 pecados, nosotros podemos responder de dos formas. Una sería simplemente ignorarlo y dejarnos ir, o podríamos verlo y verlo de forma cercana y decidir nosotros, con la ayuda de Dios, si es que vamos a poder o no recibir esta idea de este es el mundo en el que nosotros vivimos, ¿sí? Y eso se los digo a ustedes, me lo digo a mí, este pasaje no es extremadamente difícil en el sentido de hay que leer el texto y estar buscando, les voy a poner un ejemplo, ir al griego para poder definir qué es lo que está significando. No, las palabras de hecho están muy bien traducidas. La forma en la que tenemos ahorita nuestra traducción es bastante clara en lo que está diciendo en griego, ¿sí? Entonces, más bien la tarea que tenemos nosotros es llegar a este texto y definir nosotros, ¿es esto en verdad lo que tú crees? ¿En verdad lo estás sintiendo en tu corazón? ¿En verdad es algo que tú estás viendo claramente en el mundo? ¿Ok? Y entonces ahí es como comenzamos. La primera pregunta que surge de este texto para mí es la de, ¿por qué tenemos que lidiar nosotros con el mal? O en otras palabras, ¿por qué es que existe este mal? De dónde surge? ¿De dónde provienen los males que están aquí enumerados? ¿Yo puedo decir algo respecto a eso? Dale, sí, Anet, dale, ahorita continúo si quieres. Bueno, yo como estoy en el ITI, pues estábamos viendo los apologética. Entonces, en el libro decía ahí que por qué existe el mal. Decía que el mal existe por un propósito. ¿Ok? ¿Cuál era el propósito? Un propósito que, pues, bueno, no, ya no recuerdo, pero decía que por un propósito. Entonces, es lo que yo hablaba con mi mamá la otra vez, que yo creo que el mal existe para un propósito en el aspecto de que yo creo que de ese mal Dios iba a escoger a ¿Ok? sus hijos verdaderos de Dios, ¿no? Uh-huh. Va. Esa es una, espérame, déjame probar. Ok, no, sí tendría que razonarlo un poquito más. Te voy a decir de dónde proviene desde estos versículos. ¿Va? Más o menos algo así me acaba de enviar Clau, Dani y David, que es que ellos dicen, yo escuché una vez que si no existiera el mal, no hubiéramos conocido la gracia. Ese argumento va más o menos así de, para poder nosotros ubicar el bien,
para poder ubicar lo que es gracia, en este caso, tiene que existir un mal con el cual compararlo. O del otro lado, para que nosotros podamos conocer lo que es gracia, que es un regalo, tendríamos que estar en un lugar de reprobación, porque si nosotros tuviésemos un bien dentro de nosotros, no necesitaríamos de la gracia, ¿no? Y la gracia se presenta como un regalo porque no hay un bien dentro de nosotros. La segunda de esas cosas yo diría está bien. En la primera creo que habría que razonarlo un poquito más. Eh, lo que dijiste ahorita, Net, sí tendría que pensar de un poquito más. Si quieres, escríbemelo y luego lo revisamos. Pero sí, ahorita les voy a decir cuál es el contexto que da Romanos para este origen del mal, ¿no? De dónde surgen todos estos males. Si nosotros observamos el pasaje, voy a poner el pasaje aquí. El versículo 28 nos declara de dónde están surgiendo todos estos males, ¿no? Si vamos al versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ok? Noten, esta razón es de la cual surgen todo lo demás, ¿no? A partir de esto, de que son entregados una mente reprobada, y esta mente reprobada es una mente que se enfoca en hacer cosas que no convienen, es que surge el estar atestados de todos los demás, de todos los pecados que nos menciona aquí, la lista de 21 pecados. Entonces, si observamos, dentro de este versículo 28 nos define 4 pasos de qué es lo que está sucediendo. Y es la forma en la que hemos estado observando el pasaje. En la vez pasada habíamos observado 3 pasos que sucedían de forma continua. Veíamos en el versículo 23 que comenzaba el primer paso. La primera vez que surgen esos pasos, perdón. Me estoy confundiendo. Una disculpa. Sí, en el versículo 23. Luego veíamos en el versículo 25 y luego veíamos en el versículo 28. ¿Sí? Y se hacía esta continuación de forma continua de estos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Primeramente, que se estaba rechazando a Dios, que estamos viendo cómo es que la humanidad, de forma natural, quiere intercambiar lo que recibe de Dios, quiere intercambiar la gloria de Dios, ¿sí? Y entonces, si observamos, aparece de forma continua. Dice el versículo 21, por ejemplo, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ¿sí? Noten aquí, no están honrando a Dios a pesar de que le conocen. ¿Qué es otra forma de decir eso? Ahora sí, lo que dice el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en imagen de forma de hombre corruptible. Versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 28, no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿sí? Vemos esta idea. Lo que realiza el hombre es que viendo a Dios y viéndose a sí mismo, el hombre prefiere tenerse a sí mismo, ¿sí? Y para hacer esto, primeramente tienen que entonces suprimir esta verdad de Dios en sus corazones, tienen que estar buscando más bien que se revele mejor lo que ellos piensan de sí mismo, ¿sí? Entonces recordamos el contexto. Todo esto está dentro del versículo 18, que nos está hablando acerca de la ira de Dios que se está revelando contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? Porque detienen la verdad, porque restringen con injusticia la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? El mal está surgiendo del hecho de que los hombres restringen la verdad de Dios, no quieren observar a Dios, sino que quieren observarse a sí mismos y cambian la gloria de Dios por la gloria del hombre, cambian la verdad de Dios por la mentira del hombre, ¿no? No tienen a bien el ver el reconocer a Dios, perdón, versículo 28, y son entregados. Nos dice, este es el segundo paso, son entregados. Primer paso, se rechaza la gloria de Dios, intercambiándola por gloria de hombres, ¿no? Segundo paso, son entregados. Y entonces vemos de forma repetida cómo es que también aparece esto 3 ocasiones dentro de nuestro pasaje. Versículo 24. Por consiguiente, por el hecho de que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Versículo 24. Dios los entregó a la impureza, ¿no? Versículo 26. Por esta razón, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios los entregó a pasiones degradantes.
Y versículo 28. Dios los entregó a una mente depravada, porque ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Perdón. Entonces, no solamente se queda en el hecho de el hombre restringe la verdad y decide actuar dentro de mentiras, sino que Dios actúa en respuesta también a esto. ¿Y cuál es el actuar de Dios? El actuar de Dios es Dios permite que el hombre siga dentro de este mal, que el hombre sea entregado a este mal, ¿no? Entonces, regresamos al versículo que establece nuestro contexto, el versículo 18, y entonces dice, se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos restringen con injusticia la verdad. O si refraseamos esto para que tenga sentido temporal, ellos que restringen con injusticia la verdad, se les revela la ira de Dios desde el cielo. ¿Sí? Esta forma de actuar de Dios, del hecho de que Él permite que nosotros andemos dentro de nuestros pecados, vemos entonces es un juicio de parte de Dios. ¿Sí? No es solamente el estar actuando pasivamente en el hecho de que nos deja seguir como si fuéramos niños y nada más no nos cuida, sino que Dios quita restricciones y empieza a quitar más y más restricciones, de modo que vaya avanzando esta maldad en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces lo que vemos ahí, por ejemplo, es que vemos que Pablo, para ejemplificar esto, toma en el versículo 26 y 27 la parte de la homosexualidad, ¿no? Y nosotros sabemos bien, no todas las personas que hay dentro del mundo son homosexuales, ¿no? Pero esta imagen de homosexualidad nos muestra el hecho de que va en aumento esta liberación de Dios, ¿sí? Y ese es su punto también, cuando empieza a enumerar todos estos 21 pecados, ¿no? No todos los hombres cumplen los 21 pecados, pero nos está hablando, ni siquiera de la lista de pecados completa que existe, sino nos está dando el punto de, así de mala es el hecho de cambiar la gloria de Dios. Estas son las consecuencias. Surgen pecados y pecados y pecados. Hay una invención de nuevos pecados que aumenta y aumenta y aumenta. Y quizás tú no cumples todos, pero en una medida tú estás ahí. Por supuesto que sí, ¿sí? Sin Dios, absolutamente todos nosotros estamos dentro de esta lista. Y no solamente eso, sino que estamos en una sociedad que va aumentando y aumentando esos pecados. Y cada vez se ven como buenas cosas que no eran buenas hace unos años, ¿no? O se intercambian pecados y se aceptan como buenos unos que en otro momento se tratan como malos y se rechazan otros también, ¿sí? Pero hay un avance constante dentro de estos pecados para todas las sociedades. Ok, entonces vemos el segundo paso es el hecho de que Dios nos entrega. El tercer paso entonces es que a partir de que Dios entrega, se están actuando estos males, ¿sí? O vemos versículo 24, los entregó a la impureza, de modo que deshonraron entre sí, de modo que se efectuó esta acción de Dios, ¿sí? Esta acción de Dios de juzgarlos y de dejarlos, los hombres decidieron efectuarla de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Los entregó Dios también a pasiones degradantes. Y entonces surge esta homosexualidad. Mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. O versículo 28. Dios los entregó una mente depravada y ellos efectúan la mente depravada. Y nos dice el versículo, para que hicieran las cosas que no convienen, ¿sí? Se efectúa esta mente depravada. Y la cuarta consecuencia o el cuarto paso que vemos aquí es que esto sigue en aumento, ¿sí? Entonces, primer paso, no reconocen a Dios o cambian a Dios. Segundo paso, en el versículo 28 vemos como no reconocer a Dios. En el segundo paso, Dios los entrega a una mente depravada. En el tercer paso, ellos realizan las cosas
que no convienen. Y en el siguiente paso vemos que estos van en aumento y en aumento. De modo que nos dice todo esto y lo termina con el versículo 32, como una reafirmación de todo lo que ha dicho antes. Conocen el decreto de Dios, que los que practican son dignos de muerte, pero no solamente lo realizan, sino que además aprueban. Y esta además nos está agregando, esto aumentó a tal punto en el cual ellos aceptan la muerte de otros, conociendo todo esto, dan aprobación para que ellos las realicen, ¿no? Y para que ellos también vayan a una muerte propia, ¿sí? Entonces, vemos que esto es algo serio, extremadamente serio, amigos. Vemos que estos son efectos de suprimir la verdad de Dios. Vemos, segundo, que la profundidad de este pecado de suprimir la verdad de Dios es un juicio. La profundidad de nuestro pecado es tan grande, que merece un juicio, ¿sí? Ahora, esto es grande, amigos, porque les digo, si comparamos la visión que tiene la sociedad acerca de los males con la visión bíblica, no se acercan en ninguna forma, ¿sí? Aquí lo que les estoy diciendo entonces es que literalmente el hecho de que existan todos los males que hay en el mundo eh, y que siguen aumentando y aumentando y aumentando, es un juicio de parte de Dios. Es la ira de Dios revelada desde el cielo, ¿sí? El hecho de que Dios permita que continúe aumentando este mal, porque le rechazaron, ¿sí? Dios no tiene que estar actuando de ninguna forma en relación a estas personas, porque le han rechazado. Y estos somos cada uno de nosotros. Entonces, vemos esto, vemos que es un juicio divino lo que está hablándonos Pablo, a lo que no se puede entender en ningún lugar, en ningún país, porque preferimos hablar nosotros acerca de una versión de Dios que no le importa que lo rechacemos y que no le importa que nosotros estemos odiándolo y nos permite seguir en en ese, este, en ese odio, pero diciéndonos que nos ama. Esa no es la forma bíblica. Bíblicamente, si nosotros estamos jactándonos, estamos enorgulleciéndonos de dejar a Dios, Dios comienza a permitirnos dejarnos llevar, ¿no? Y esto también nos reta a nosotros, porque también nos está diciendo entonces que esta autodeterminación de seguirnos yendo, está dentro de cada uno de nosotros, de forma natural, ¿sí? Si podemos aceptar eso, sería aceptar en verdad el nivel de pecado que hay dentro de nosotros, que todos estamos con esta determinación de abandonar a Dios. El tercer paso nos ilumina entonces que el efecto de que Dios nos entregue es el hecho de que tenemos una mente depravada, ¿sí? Y entonces las mentes son cada vez más defectuosas y no pueden regir absolutamente nada, ¿ok? Y el cuarto paso nos muestra que esta mente defectuosa produce todo tipo de males. Este es el argumento que nos está mostrando aquí, si notan, del versículo 28 hasta el versículo 31. Esto es todo, los cuatro pasos, ¿sí? Los primeros tres están dentro del versículo 28, el cuarto paso está en el versículo 29 y hasta el 31, ¿sí? Y nos está mostrando todos estos tipos de males. Entonces, con eso respondemos la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿De dónde provienen estos males? ¿Sí? ¿Provienen de nuestro deseo de no tener a Dios? ¿Provienen del juicio de Dios por este deseo que nosotros tenemos para dejarnos hundidos? Y tres, provienen de la mente depravada en la cual nos estamos hundiendo nosotros, ¿sí? Si notan, todos esos están en una línea y a través de esos vamos viendo cómo es que surge. Surgen originalmente del deseo de dejar a Dios, siguiente, del juicio de Dios para entregarnos, y tercero, de que la mente depravada que surge de este juicio, porque Dios está dejando de ocupar su gracia para sostenernos y para limitarnos,
da finalmente en una mente que quiere realizar cosas peores y peores y peores. ¿Sí? Entonces tenemos ahí 3 orígenes del por qué hay todos estos males dentro del mundo. ¿Sí? Esa es la respuesta. No amar a Dios engendra maldad. ¿Sí? Ahora, siguiente pregunta. Segunda pregunta. ¿Ok? La segunda pregunta es, ¿cuál es esta lista de males? ¿Qué forma esta lista de males? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con estos 21 pecados que estamos leyendo aquí? ¿Ok? Y vamos a leerlos. ¿Qué tenemos que pensar de estos pecados? Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Ok? Entonces, ¿qué está formando esta lista? Esta lista, si notan, podemos ver, está en todos lados, ¿no? O sea, me refiero a, tienes todo tipo de males dentro de esta lista, ¿sí? Tienes literalmente, en una parte nos dice, inventores de males. ¿Dónde está esa? Espérenme. Aquí está, en el versículo 30. Inventores de males. Nos está hablando en general, inventan males. Son perversos, nos habla de pecados que están dentro de las personas. Nos habla de aborrecer a Dios. Nos habla de los últimos, a partir de desobedientes de los padres, los últimos pecados que vemos dentro de esta lista hacen referencias a relaciones personales, ¿sí? Entonces nos habla también de la forma en la que se actúa aún en relaciones personales cercanas, ¿no? Como padres, dice la parte sin afecto natural. Nos está hablando, no pueden hablar, crega amar de forma natural. No hay misericordia en ellos. ¿Ok? Entonces vemos males que están dentro del interior del hombre, vemos males que están realizándose en relación a Dios en forma constante y vemos males que están realizándose en relación a, a relaciones personales, incluso familias. Familias aún aquí están rotas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros de esto? Tenemos que darnos primeramente cuenta del hecho de que todos estos males, que son muy variados, están unidos por un mismo hilo. ¿Cuál es ese hilo? Todos están surgiendo de una respuesta a Dios, ¿sí? Entonces, checamos. Comenzaron desde el versículo 28. Del versículo 28 surge una mente que tiene todos estos males, pero todos los males tienen su origen entonces en la forma en la que observamos nosotros a Dios. ¿Ok? Voy a repetir esa frase. Todos los males tienen su origen en la forma en la que nosotros observamos a Dios. ¿Ok? Entonces podemos pensar nosotros, ok, entonces, ¿de dónde surgen los homicidios? Surgen de una visión de Dios distorsionada. ¿De dónde surgen las mentiras? Surgen de una visión de Dios. ¿De dónde surgen las murmuraciones? Surgen de una visión de Dios. ¿De dónde surgen las familias rotas? Surgen de una visión de Dios, ¿sí? ¿De dónde surge que nuestro México tenga, tenga tantos homicidios, tenga tantos errores, que estén llenos de drogas, que estén, podemos seguir aumentando, que tenga tantos feminicidios, que tenga tantos personas que son codiciosas? Todo surge de una visión de Dios, ¿sí? Porque a partir de esta visión de Dios es que inicia todo el recorrido que da lugar a todo lo malo, ¿sí? Malos internos, visiones incorrectas de ti, malos de Dios, que tú literalmente tengas a personas que sean ateas, que están yendo de forma activa en su vida en contra de Dios, malos con nuestras relaciones que se rompen, todo surge
de una misma base, que es la parte de la forma en la cual nosotros observamos a Dios. ¿Okay? Y eso nos reta a nosotros, amigos, porque si nosotros vemos el hecho de que todo surge de esa misma fuente, entonces, ¿cuál es la razón por la cual tú mentiste hoy? ¿Cuál es la razón por la cual tú estabas quejándote por la forma en la que vivías hoy en día? O ayer, ¿por qué estabas hablando mal y murmurando de una persona? Porque todavía tenemos una visión rota de Dios, ¿sí? Que tiene que ser corregida, de modo que nosotros podamos responder como David cuando él estaba hablando en uno de los salmos y dice, contra ti solamente he pecado, Dios. Sí, realizó males contra otras personas, pero todos tenían su punto de inicio en la forma en la cual él estaba observando a Dios y todos eran finalmente un mal en contra de Dios, ¿sí? Porque no estaba dándose cuenta, por ejemplo, en las envidias, no estaba dándose cuenta que él, Dios, sostiene la vida de la persona. Y porque no se da cuenta de eso, va y envidia a aquellos que tienen más de lo que tiene él. O codicia su dinero y no quiere ocuparlo, quiere todo guardárselo para sí mismo, no quiere dar a las demás personas porque quiere vivir una vida mejor. Le estás quitando la gloria a Dios, porque Dios es quien construye todas las cosas que hay en tu vida y tú piensas que tú tienes que estarlo realizando de forma específica para poder construir tu visión de lo que es una buena vida. Tú ya no defines entonces, tú ya defines entonces qué es lo que es una buena vida. Tú ya defines entonces cómo llegar a ello. Tú ya defines cuáles son los bienes y los males que tú puedes permitirte. Si puedes murmurar de alguien para que no tenga un avance en la clase o en un avance en tu trabajo, para que tú sí lo obtengas. Y podríamos continuar y continuar, ¿no? Todo esto surge porque no estamos viendo de forma apropiada a Dios dentro de nuestras vidas, dentro de las vidas de los demás, porque no conocemos de forma íntegra dentro de nuestro corazón quién es Dios, ¿no? ¿Qué más podemos observar aquí? Ese es el primer punto, ¿ok? Todo proviene de una misma fuente. Segundo, podemos ver también aquí que nos está hablando de una espiral que va de forma descendente. Una espiral que va de forma descendente. Les decía, el objetivo de esta lista no es definir absolutamente todas las personas que están dentro de la sociedad y el mundo con cada uno de estos pecados, pero sí es darnos cuenta que existen todos estos pecados, ¿no? Y que van a ir en más y en más. Lo que realiza aquí con cada uno de estos pecados es que nos está dando una visión más completa del mal, ¿no? Como diciendo de forma en hipérbole, chequen toda la variedad que existe. Y podría continuar la lista, pero no lo está realizando así. Esto nos señala entonces también, no solamente son estos males, sino que los males siguen avanzando y avanzando y avanzando. Y algunos comentaristas piensan el hecho de que la parte del final, el hecho por el cual él acaba con padres y acaba con relaciones personales, es porque muchos piensan que es difícil, aún estando en el mundo, odiar a tu propia familia. Dentro de la cultura romana en ese momento se tenía un gran respeto por la familia. Y entonces si nosotros decimos, esto está llegando aún a la familia, damos un argumento de, esto está sobrepasando aún los límites que nosotros pensamos que puede tener, ¿no? Misma idea que cuando él habla en el versículo 26, acerca de la parte de la homosexualidad, y comienza hablando por las mujeres y no por los hombres, ¿sí? En ese tiempo, como en este tiempo, era más normal, era y es más normal, perdón, que los hombres actúen de forma homosexual, pero comienza con las mujeres para decirnos, aún noten esto, noten, aún está sucediendo en las mujeres, ¿sí? Entonces está diciéndonos, esto va en aumento,
no se queda ahí. Y por eso también termina en el versículo 32, hablándonos no solamente de tú los cometes, sino también permites y alientas a otros a que los cometan, ¿no? Entonces, conecta a Dios con todo pecado que hay en el mundo y también nos muestra que estos pecados van de forma constante y constante y constante. ¿Ok? Tercera pregunta. Esa era la segunda pregunta. ¿Qué es lo que conforma esta lista de pecados, ¿no? ¿Cuáles son estos pecados? Tercera pregunta. Ahora entonces nosotros tendríamos que decir, ¿cómo combatimos estos males? ¿Cuál es la solución? ¿Sí? ¿Cómo luchamos nosotros en contra de esta destrucción? ¿Sí? Ahora, esto no está inmediatamente en el texto, en estos versículos, pero llego a esa pregunta porque todo el punto de este pasaje, desde el versículo 18 y hasta, y hasta el capítulo 3, versículo 20, es encerrarlo dentro de dos frases. ¿Sí? La primera frase, versículos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esta es la frase. En el Evangelio se está revelando la justicia de Dios, que es para salvación. ¿Sí? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo sabemos que esta es una frase que nos está mostrando el énfasis de la mente de Pablo aquí? Porque inmediatamente después comienza con un porqué. ¿Sí? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Sí? Entonces, haciéndonos el primer encierre. ¿Cuál es el siguiente? Y por eso también sé que está encerrando. Capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 20. Nos dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ha estado hablándonos acerca de ser justificados o no ser justificados. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí viene la frase ahora sí. Es versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. U otra forma de decir eso, se ha revelado la justicia de Dios, como dice el versículo 17 del primer capítulo. Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios, por medio de la fe. Otra vez, tema del versículo 17. El justo por la fe vivirá, porque por el Evangelio se revela la justicia de Dios por medio de la fe, ¿no? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Versículo 16, está hablando acerca del creer en Él. ¿Sí? Chequen entonces, ¿cuál es el punto de Pablo al nombrar todos estos versículos? No es meramente decirnos estamos en una mente reprobada, sino Dios, esta mente reprobada no significa que ya no hay esperanza. Significa que hay un gran problema y que Dios está actuando para poder solucionar este problema. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos que realizar nosotros, la solución que tiene que surgir más bien, perdón, la solución está en tres pasos. Se las divido en tres pasos, ¿ok? En base a lo que vimos en el versículo 28. La solución es, uno, tiene que ser revertida la ira de Dios contra nuestra injusticia, ¿ok? Tiene que ser revertida la ira de Dios contra nuestra injusticia. ¿Cuál es la ira? Dios los entregó una mente reprobada. ¿Sí? La ira del Dios se revela desde el cielo. Dios los entregó contra una mente reprobada. Dos, tiene que ser revertida la entrega de Dios a esta mente reprobada. ¿Sí? Tiene que ser quitada esta ira para que Dios no nos entregue. Eso es lo que hago referencia con el primer punto. Y entonces nos tiene que sacar de esta mente reprobada. ¿Ok? Se va a hacer más claro ahorita, pero para que lo chequen. Y el punto 3, tiene que ser revertida esta decadencia moral. ¿Sí? Tiene que ser revertida esta decadencia moral. Para eso, primeramente, tendríamos que tener otra mente, ¿no? Una mente que no esté reprobada, sino que apruebe lo correcto y apropiado de parte de Dios.
Y entonces la buena noticia que vemos en este pasaje es que esto ya lo agarró Pablo en el versículo 16 y 17. Chequen. Primer punto, le estaba diciendo aquí, tiene que ser revertida la ira de Dios contra nuestra injusticia. Para que sea revertida esta ira de Dios contra toda impiedad e injusticia, tendría que haber justicia. Y entonces lo que vemos en el versículo 17 es que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe. ¿Qué nos está diciendo esto? El que tiene fe recibe una justicia de Dios por la cual ahora Dios no ve tu justicia propia, sino que ve la justicia que cumplió Jesucristo. Y Él afirma, tú eres alguien que es justo. Tú no tienes que recibir ira. ¿Sí? Entonces se soluciona el primer problema cuando Dios nos ve justos delante de Él por la obra de Jesucristo que es puesta sobre nosotros. Es cubierta nuestra injusticia con su justicia. Y entonces Dios nos ve como justos. ¿Ok? Entonces versículo 17 nos dice esta gran verdad. ¿Ok? Siguiente punto. Nosotros tenemos, ¿qué dije en el segundo punto? Necesitamos que sea revertida la entrega de Dios a una mente reprobada. ¿Sí? Entonces, cuando Dios entrega a esta mente reprobada, Dios nos permite andar en una mente que va a probar cosas malas. Pero ¿cómo es que esto solucionado? Nos dice Romanos, capítulo 6, versículo 17. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esta es la mente reprobada. Chequen. La esclavitud al pecado nos está haciendo referencia. Nos estábamos aferrando, que diga, no podíamos salir de esta mente. ¿Sí? No podíamos escapar del pecado, sino que teníamos una esclavitud para solamente obrar obras dentro de pecado. ¿Sí? Pero dice, gracias a Dios, a pesar de que nosotros estábamos en esta mente reprobada que no aprobaba nada de Dios, en una mente que constantemente iba a pecar, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, ¿cómo se revierte el punto 2? En vez de entregarnos una mente reprobada, Dios entrega a obedecer a Dios. ¿Sí? Nos entrega una mente que obedece de corazón a una forma de doctrina. Doctrina nos habla acerca de enseñanzas, nos habla acerca de aprendizaje, perdón, y entonces no es una mente reprobada, es una mente que ya puede aceptar las cosas que Dios aprueba, ¿no? Entonces, tenemos que ser entregados a una mente que sea agradable, que apruebe las cosas agradables, una mente aprobada, ¿sí? Tiene que ser invertido entonces lo que sucedió en el versículo 28 de Romanos 1, que ser entregados, ¿no? Entonces, gracias a Dios, fuimos hechos obedientes. Y finalmente, el punto número 3, que era, tiene que ser revertida esta decadencia moral. Entonces, no tiene que haber una decadencia moral, tiene que haber más bien el crecer moralmente, ¿sí? ¿Y dónde observamos eso en Romanos? Lo observamos en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que tiene que ser transformada, renovada nuestra mente, nuestro entendimiento. No tiene que estar cayendo en una decadencia moral, sino que tiene que estar creciendo moralmente, ¿sí? Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces una buena noticia porque los que son creyentes no solamente fueron entregados a, que diga, no solamente recibieron la justicia de Dios para ser vistos justos delante de Él, no solamente tienen una mente nueva que acepta el creer en Jesucristo, ellos también son santificados y es renovado esto para que no solamente sea una justicia externa, sino que sea una justicia interna. Y tú y yo, si somos creyentes, no somos los mismos hoy que lo que éramos hace un año, ¿sí? Siendo creyentes.
vamos en un avance constante que llamamos nosotros santificación, ¿sí? En lo cual cada vez aumenta la forma en la que nosotros podemos ver a Dios y darle gloria a Dios y estar sirviéndole de forma mejor y más agradable. Entonces, se hace claro, amigos, que, que la última palabra de Dios no es la del versículo 28 al 31, ¿no? Sino que la palabra de Dios nos habla de una mejora, ¿sí? A través solamente de la fe, ¿sí? Ok, entonces, quiero dejarles una última ilustración para que podamos quedar bien con esto. Esta ilustración, si notan que si no utilicé versículos en esta ocasión, quería que lo vieran todo desde Romanos, pero ahorita sí voy a salirme y vamos a ver que diga Mateo 5, versículo 27 al 29. Nos habla aquí acerca del codiciar sexualmente. ¿Sí? Dice el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mide a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora chequen cuál es la reflexión de Jesucristo. ¿Sí? Dice, tú ya miraste a una mujer, ya adulteraste. Por tanto, versículo 29, o sea, voy a hacer una inferencia de lo que acabo de decir para darte una respuesta. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tú estás cayendo en codiciar a una mujer, a un hombre, porque también lo realizan las mujeres, y ya cometiste pecado anteriormente, por tanto, si te es ocasión de caer, quítatelo, ¿sí? Ahora chequen el porqué de esta respuesta, de este por tanto. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y luego le vuelve a repetir esta forma de reflexión. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es la primera parte. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ok. Base a lo que hemos visto ahorita. Vemos que ya hay pecado. Y la respuesta es quitar ese pecado. Porque ese pecado no solamente se va a quedar ahí, sino que si tú te quedas con ese ojo o te quedas con esa mano que está hablando de forma figurativa para hacer referencia a continuar realizando este pecado, practicando el pecado, no se va a quedar ahí, va a llegar hasta el infierno, ¿sí? La descendencia que les estaba comentando. Un pecado lleva a otro, estás practicando y estás descendiendo y algo que estaba en una sola parte de tu cuerpo, entre comillas, termina con un alejamiento completo de Dios y su juicio eterno para cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso, amigos, es lo que estamos hablando en Romanos. ¿Sí? Estamos hablando de gente que no aprobó a Dios, que ya pecó y que permanece en todo esto y va y continúa empeorando y empeorando y empeorando. No solamente lo hace él, sino que también impulsa a otros a realizarlo. ¿Sí? Y lo que termina es algo que estamos haciendo referencia, es eterno. ¿Sí? Entonces, la idea a nosotros es que veamos ese peso y que veamos entonces que necesitamos la solución. Los 3 pasos que les dije ahorita. Necesitamos el cambio de la ira de Dios por la justicia de Dios. ¿Sí? Necesitamos el cambio de ser entregados a una mente reprobada, a ser entregados a una mente que aprueba a Dios. Y necesitamos que se revierta
el tener esta mente reprobada por una mente renovada, como la que nos habla Romanos 12, ¿no? ¿Okay? Con eso en mente, Benny, vas, ayúdenos a orar, por favor. Sí, bien. Señor, te damos gracias, Padre, por este estudio, Señor, por las personas que pudieron conectarse, que las personas que en un futuro van a poder oír esto. Te pedimos que sea de mucho provecho para nosotros, que nos nutra y nos confronte también nuestro pecado, Señor, que nos haga arrepentirnos y ayúdanos a que no conservemos el pecado en nosotros, sino que lo expulsemos, nos arrepintamos, concédenos arrepentimiento verdadero, Señor, porque sabemos que el pecado lo único que hace es dar a luz muerte, Señor, y no queremos muerte en nuestra vida. Te pedimos que por favor nos ayudes a darnos cuenta, a ser más sensible, Señor, al pecado, a tener más en cuenta que eso no te agrada, Señor, y si no debemos hacerlo, mucho menos complacernos de que lo hagan, Señor. No queremos estar distanciados de ti y te agradecemos mucho por el Señor Jesús que has mandado, Señor, porque gracias a Él tenemos y somos justificados delante de ti y tú nos ves como si fuéramos el Señor y te agradecemos por eso. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Deme un segundo.